características que tenemos que tomar muy en cuenta es determinar cuál es la carga que representa la enfermedad en la población. Entonces, a través de los datos epidemiológicos es que uno puede determinar esa carga. ¿Qué tanto se enferma la persona de una infección nosocomial? ¿Qué tanto cuesta, por ejemplo, una infección nosocomial? Entonces, en ese sentido, o en ese camino, con esa perspectiva, es que uno dice, bueno, esta enfermedad necesita que el gobierno, las políticas, las personas que estamos estudiando nosocomiales, ustedes y nosotros, tomemos cartas en el asunto para poder mejorar esta situación en cada uno de los países. Bueno, entonces a partir de acá, observamos que el impacto que tiene esta carga es, bueno, primero es estadías prolongadas en el hospital. Una persona que llegó por una fractura, que le hacen una operación, que podría regresar a su casa en 8 días, pasa al intensivo. Esa es un poco la idea de esas 2 columnas que les colocamos en el ejercicio. Estaba en trauma, pasa al intensivo y ahora resulta que no va a estar 15 días, va a estar un mes porque se tiene que recuperar de la infección nosocomial. Luego también una discapacidad a largo plazo. Regresemos con el ejemplo de la traumatología. El hueso que tenía que pegar en 8 días, 15 días, pues ya no lo va a poder hacer. El trasplante en un niño quemado, un adulto quemado, pues ya no se puede hacer porque hay una infección nosocomial presente. Entonces, hay una discapacidad también a largo plazo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar con pacientes quemados y en la época, pues estaba muy de moda la ciprofloxacina. Era muy poco la información que se tenía en niños, su uso en niños. Y uno de los efectos secundarios precisamente era producir sordera. Por compasión, es decir, que no había otro medicamento, se utilizó en una niña que se quemó con agua caliente en su casa. Y entonces tenía 6 años la niña, estuvo en el hospital unos 2 meses y medio, más o menos recuerdo, pero el problema es que ella paró con una sordera en consecuencia del antibiótico que se le aplicó. Entonces, hay discapacidades también producidas por las infecciones nosocomiales. Obviamente, se va a producir más resistencia a los antimicrobianos. De hecho, ustedes van a tener hoy un examen sobre esos mecanismos. Y luego también van a haber costos adicionales. Alguien que tenía que estar 8 días, está ocupando una cama, ahora está ocupando 15 días más. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos más de 20 días ocupando una cama que podría estar disponible para alguien de la emergencia. Entonces, hay un costo masivo a los servicios de salud. Y hay altos costos para los pacientes muchas de las veces porque algunos de los medicamentos no están disponibles en los distintos hospitales. Entonces, las familias incurren en gastos para poder cubrir los medicamentos que sus familiares necesitan. Aunque esta infección asociada al cuidado de la salud es un evento adverso que no debería de suceder, ¿verdad? Es el más frecuente en los cuidados de las personas y su verdadera carga global, en realidad a este momento yo les podría decir que sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Porque es muy difícil colectar los datos. Ya se han hecho los esfuerzos con JUNET, ya tenemos EpiInfo que es libre, ¿verdad? Es gratuito, pero en realidad el crear esa cultura que se colecte el dato y que se encuentre es muy difícil, aún en países europeos y en países como Norteamérica. Y obviamente esto es un problema en Latinoamérica y en los países en desarrollo. Precisamente porque los países carecen de sistemas de vigilancia de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es muy complejo, es un problema complejo el estar vigilando estas infecciones, aunque así de complejo, así de difícil sea, los hospitales deberían de colocar algunos esfuerzos extras de tal manera en que puedan tener vigiladas a estos tipos de infecciones. Bueno, para el efecto entonces me puse a buscar en la internet y encontré que podríamos haber hablado semanas solo de las infecciones asociadas a catéteres, de cada una de las infecciones. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda algunas de las publicaciones. Entre esas publicaciones están las de Alegranci, ¿verdad? Que es un grupo que decidió en el año 2010 más o menos estimar cuál era la carga de enfermedad
de las infecciones nosocomiales, especialmente en los países en desarrollo. Y me pareció que era un tema que podríamos colocar como tema del día de hoy para que viéramos a nivel macro lo que representa la infección, la epidemiología de la infección nosocomial. Bueno, entonces en estas próximas diapositivas yo les voy a presentar los resultados que se obtuvieron a través de este trabajo, que en realidad fue un estudio de metaanálisis. Si ustedes recuerdan, vimos el año pasado los metaanálisis, y los metaanálisis se basan en recopilar información de información que fue previamente colectada o recopilada, y buscan de tal manera espacios que sean comunes o que llenen los criterios de inclusión de la propia estudio de metaanálisis para poder alcanzar los datos y que puedan ser comparables. Entonces, recuerdan que el metaanálisis es una revisión sistemática. Con este artículo también estamos entonces revisando y regresando a lo que es un estudio de metaanálisis, que era un diseño que vimos en epidemiología el semestre pasado. Como bono, si ustedes leen este artículo o ven sus resultados o ven la presentación, pues obviamente pueden utilizar la referencia para cuando hagan la discusión de sus datos del brote en casa, ya cuando estén resolviendo el examen. Entonces, esta clase les sirve también como un complemento a su examen de brotes. Entonces, el estudio se lleva a cabo con el objetivo de evaluar las cargas de las enfermedades asociadas a la atención médica en países en desarrollo. Se recopilaron todos aquellos datos de estudios que ya estaban publicados. Se recuerdan que esa es una de las características de los metaanálisis. Hubo también investigación vinculada sobre las limitaciones que tenían cada uno de los países para alcanzar por lo menos datos que fueran comparables con Europa o con Estados Unidos. Y les coloco aquí también la referencia y el artículo se los he compartido en la semana 9, que es la que corresponde al día de hoy. Bueno, de los hallazgos que ellos encontraron es que primero se recuerdan que hay que buscar, es una búsqueda por motores de búsqueda, encontraron 7,719 artículos, encontraron 7,448 abstractos, y de ahí empiezan a tomar las decisiones cuál es relevante o no. Regularmente los autores lo que hacen es que le pagan a un equipo específico para que haga eso, los metaanálisis. Encontraron entonces 271 abstractos que cumplían los criterios de inclusión, y de estos eran 29 artículos en lenguajes que no era posible leer, por eso es tan importante publicar en inglés, 19 artículos en los cuales el texto no pudo ser colectado, ¿verdad? Y con datos que tenían duplicados en el mismo artículo. Entonces, al final, encontraron que podían hacer el análisis con 220 artículos. Y aquí, en esta gráfica, se presentan artículos, los lugares donde hay más artículos publicados, tanto para adultos como para niños. Y observamos que prácticamente el Cono Sur, México, y algunos países de Asia, así o Europa del Este, algunos solo para adultos en África, pues tienen artículos publicados con respecto a infecciones nosocomiales y su epidemiología o su carga. Lo que demuestra básicamente que si alguien se quisiera dedicar en Guatemala a las infecciones nosocomiales, es un campo fértil de trabajo para los químicos biólogos, tan cotizados hoy en día, ¿verdad? Bueno, acá está el número de, el tipo de infecciones que ellos encontraron. Obviamente tenían que compararlo con algo, ¿verdad? Comparan con Estados Unidos, con Alemania, y encuentran esta institución que es el INISC, que es un grupo internacional de vigilancia de infecciones nosocomiales, ¿verdad? Encuentran a Argentina, encuentran a Turquía y la comparan con la revisión que ellos están haciendo. Entonces, de todos estos, ¿verdad? Ellos encuentran 226 comparables con países desarrollados, pues tienen muchísimo más, pero aún así encontraron artículos que podían ser comparados. Entonces, ¿qué encuentran? Encuentran más o menos, ¿verdad? En esta parte del artículo, en la tabla, se les va a presentar más o menos acá, ¿verdad?
las infecciones que están relacionadas a catéteres y a sangre. Entonces, si ustedes regresan a su brote, ustedes van a encontrar que hay muchas infecciones que están asociadas a sangre y en intensivo o en hemocultivos positivos, ¿verdad? Y en intensivo lo más que se usa pues son catéteres intravenosos. Por lo tanto, cuando ustedes discutan, ya pueden decir, bueno, infecciones asociadas a sangre es por un catéter intravenoso. Pero mi hipótesis la tengo que confirmar porque no sé si todos los pacientes tenían un catéter subclavio. Entonces, eso sería algo a discutir en los resultados que ustedes tengan. Los días de catetarización, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque si observan, el grupo de Alemania tiene prácticamente aquí una cantidad enorme de días de catetarización porque lo que hacen es que colectan el dato de cada uno de los pacientes. Sin embargo, para la revisión actual, la que estamos nosotros viendo, que hicieron en el 2010, apenas encontraron 373,000 días de cateterización. ¿Por qué es tan importante los días de cateterización? Son importantes porque entre más tiempo esté colocado el catéter subclavio, recuerdan la producción de biofilms. Y entonces, obviamente, ahí es un nicho a donde estén los microorganismos del hospital multiresistentes, que otra vez se protegen para no recibir la carga de antibióticos a través del detritus que está instalado en el propio catéter. Entonces ya es otra manera, bueno, vamos a ir a ver cómo pasó esto de los hemocultivos en nuestro brote, a ver qué sucedió. Entonces, los días de cateterización. Bueno, no los tenemos. Eso es una recomendación para el comité. O sea, aquí estamos como con los tips para hacer la discusión de resultados. Si se dan cuenta, todo sirve, ¿verdad? Y luego aquí están las infecciones asociadas a infecciones, catéteres urinarios. Los días de cateterización urinaria, que también en los catéteres urinarios se forma el biofilm, en el subclavio es mucho más crítico, pero en la orina, ¿verdad? Allí, por pura física, regresa y va y viene la orina, se forman estos biofilms y también pues hay una manera de que el microorganismo llegue a sangre. Y acá, uso de dispositivos, que es el VAP, que está aquí, ¿verdad? Que están asociados a neumonías. Entonces, tengo datos de neumonía o de problemas de tracto respiratorio. Probablemente sí, voy a ver en mi brote qué datos me sirven a mí, qué me sirve o qué no me sirve. Más o menos la base de datos que tienen es una base de datos muy similar a los datos que uno podría encontrar en los distintos hospitales en el país. Y aquí, los días de ventilación. Aquí hay mucho más acá, ¿verdad? Pero porque están colocando un periodo de 2004 a 2009, son 5 años, pero aquí en Alemania, obviamente, pues la cantidad de días es porque se recolectan los días de todos y cada uno de los pacientes. Para los pacientes del estudio del metaanálisis actual, pues fueron 263,027, estando de 19.1 a 26.6, ¿verdad? Y observamos acá que es 5.1 días, 8 puntos más menos, ¿verdad? 5.8 que incluyen acá, pero aquí son 48 días, 26 días, 22 días, y probablemente lo que está pasando es que estemos dejando por mucho tiempo el catéter urinario y también el catéter subclavio. Algunas de las explicaciones que se dan para el catéter urinario es que cuando hay menos personal y el paciente pide bacines, ¿verdad? Para orinar, y si hay muy poco personal, entonces se prefiere que estén cateterizados en unidad de cuidados intensivos regularmente porque la persona está muy mal.